Pues damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por esta nueva oportunidad que Dios nos permite, que Dios nos da en su infinita gracia, en su gran misericordia, que un día más podamos meditar, reflexionar en su palabra. Bendecimos su nombre porque Él es bendito, porque Él es digno de toda suprema alabanza. Y cada creyente, cada persona que ha abierto su corazón al Señor, tiene en su corazón esa alabanza, esa gloria hacia aquel que le amó y que le llamó y que lo bendijo con toda bendición espiritual. Es el momento, hermanos, de leer o de meditar, reflexionar en los siguientes versos. Vamos en el verso número 3 de la carta a los Efesios, capítulo número 1, y quiero compartirle los versos 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo, hermanos, inicia este verso 3 precisamente con esta hermosa doxología. Una doxología que incluye no otra cosa más que la adoración de vida hacia nuestro Dios. Una adoración que sale de un corazón contrito y humillado. Una adoración que viene de un corazón agradecido por las múltiples bondades, por las múltiples bendiciones que recibe de parte de Dios. Bendiciones espirituales que han sido derramadas en la vida de cada creyente, bendiciones pasadas en la elección, bendiciones presentes en esa justificación o regeneración y bendiciones futuras, ¿por qué no? En esa glorificación, en ese día maravilloso cuando nuestros cuerpos resuciten y sean transformados, sean glorificados y estemos entrando por toda la eternidad a esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, ciudad hermosa en donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo dice, entonces, bendito. Esta palabra bendito se traduce como adorable o digno de toda adoración. Y dice, ¿quién? Sea, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la adoración es exclusiva de nuestro Dios. Y como creyentes en unidad, debemos de alabarle, debemos de bendecirle, debemos de glorificarle. ¿A quién? A ese gran Dios soberano, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también Padre de cada creyente ahora en Cristo Jesús. Y cada creyente entonces saca de su corazón esa alabanza, esa bendición dirigida exclusivamente a Dios nuestro Padre Celestial. Y unánimes, dice Pablo también en Romanos capítulo 15, verso 6, dice, para que unánimes, es decir, juntos como creyentes, juntos como pueblo de Dios, dice, a una voz, glorifiquéis, dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo y el Padre son uno y merecen toda nuestra adoración, toda nuestra bendición. Notemos también en este verso 3 de la carta a los Efesios cómo Pablo coloca precisamente también a nuestro Señor Jesucristo en el mismo nivel de Dios mismo.
Y a lo largo de la carta vamos a notar o vamos a ir viendo cómo lo llama o lo menciona juntamente eh, con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Espíritu Santo. En el capítulo 3 de Efesios, verso 14, dice el mismo apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Notemos entonces cómo el apóstol Pablo pone a nuestro Señor Jesucristo al mismo nivel, a la misma altura de nuestro Padre y también del Espíritu Santo. Con tristeza hay movimientos por ahí que enseñan que Cristo tan solamente es un profeta más, que solamente fue en su momento un buen o excelente maestro y nada más. Otros enseñan que es un semidios o un Dios pequeño, un Dios muy chiquito, un Dios limitado. Pero aquí el apóstol Pablo lo pone al mismo nivel que Dios mismo y que el Espíritu Santo mismo. Y hay alabanza entonces en cada corazón, en cada creyente. Hay alabanza en el corazón de Pablo cuando está escribiendo esta epístola. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y da la razón, da el por qué es necesario bendecir a ese Dios grande, poderoso, a ese Dios soberano. Dice que nos bendijo, que nos hizo prosperar. Notemos, a cada creyente, esta bendición no es para todo el mundo o para toda la humanidad. Esta bendición es exclusiva de aquellos que han sido elegidos, de aquellos que han abierto su corazón al Señor, de aquellos que han rendido su vida en alabanza y adoración a ese Dios todopoderoso. Dice que nos bendijo con toda bendición. Notemos, toda. No hay un límite, no hay una medida. Dice, es toda bendición, todo beneficio, con toda generosidad. Dice, en los lugares celestiales, en las regiones celestiales, en los cielos. El Señor nos ha bendecido entonces con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los mismos cielos. Y dice Pablo, en Cristo. Toda bendición espiritual, hermanos, procede del Padre y es a través de Cristo. Cristo es el conducto de esa bendición espiritual que Dios ha derramado, derrama y seguirá derramando en la vida de cada creyente. Es a través de Cristo y procede del Padre. Ahora, Pablo no quiere o no es su intención minimizar o quitar la importancia de las bendiciones terrenales. Es bueno tener un sustento, es bueno tener un hogar, una casa, es bueno tener un vehículo,
en qué transportarse. Es bueno todo lo que Dios te ha dado, es bueno. Pero Pablo pone mayor énfasis o todo el énfasis no en las bendiciones que recibes de Dios para tu cuerpo físico, sino en las bendiciones espirituales que proceden también de Dios y llegan a tu vida, a nuestra vida, a través de su Hijo Cristo. En su segunda carta del apóstol Pablo también a los Corintios, capítulo 4, verso 18, dice el apóstol, no mirando nosotros las cosas, dice, que se ven. Dice que no mirando o no fijándonos o no fijar nuestra mirada, dice Pablo. Y dice quiénes. Dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los convertidos, los creyentes, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Dice que no debemos de poner nuestra mirada o no debemos de mirar o fijarnos, dice, en las cosas que se ven. ¿Cuáles son esas cosas? Todo lo que hay en este mundo. Todo lo que nuestros ojos pueden ver. Dice que nuestra mirada no debe estar puesta, fija en eso, sino dice las cosas que no se ven. Allí debe de estar puesta nuestra mirada, nuestra atención. Dice en las cosas que no se ven. Y explica el por qué. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, es decir, son perecederas. Todo, hermanos, en esta vida, todo en este mundo es perecedero. Todo lo que se ve. Aún nuestro cuerpo físico es perecedero. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Pero un día este cuerpo también va a perecer. Un día este cuerpo va a tornar de donde fue tomado, del polvo mismo. Un día aquello que tanto amas, aquello que has puesto tal vez de alguna manera esa mirada, tal vez sea tu casa, tal vez sea tu auto, tal vez sea, no sé, un día eso va a perecer, se va a devaluar, se va a destruir. Por eso es que Pablo hace énfasis y no dice, notemos, no dice que es malo, sino que hay una prohibición a que no mires, a que no pongas tu mirada, tu atención en las cosas que se ven, en las cosas terrenales, sino en las que no se ven, dice. Pues las cosas que se ven son temporales, dice, pero las que no se ven son eternas. La mirada entonces de todo creyente, de todo hijo verdadero de Dios, debe estar puesta en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas, en las cosas espirituales. Allí debe estar toda nuestra atención. Allí debe estar puesta nuestra mirada, en ese mundo espiritual, en donde habita, en donde reina nuestro Señor Jesucristo. Porque eso habla y porque eso nos asegura de que nuestro lugar es en la eternidad, que no vemos, pero por fe en Cristo sabemos que existe. Por fe en Cristo sabemos que un día estaremos con Él entrando en esa eternidad. Mismo Señor Jesucristo también nos enseñó de alguna manera allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, dice también algo parecido en el verso 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, dice,
Dice, donde la polilla, donde el orín, dice, corrompen, destruyen. Y donde dice, ladrones minan y hurtan. No te hagas tesoro, dice allí. Porque si tienes tesoros o te empeñas o pones tu mirada en hacer tesoros, dice, en esta tierra, entendamos, hay polilla, hay óxido que va a destruir ese tesoro. Y si no lo destruye la polilla o el óxido, dice, los ladrones, dice, harán huecos, agujeros, en donde, en ese lugar, dice, y te van a robar ese tesoro que tú has almacenado allí. Dice el verso 20, sino haceos tesoros en donde, en el cielo, en la eternidad, en la presencia de Dios mismo, en la morada de Dios. Allí dice, haceos tesoros. Y explica por qué, dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque allí ellos no tienen entrada. Allí tu tesoro está seguro. Dice el verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermano? Como creyentes, como hijos de Dios, ¿quién es verdaderamente tu tesoro? ¿O en dónde están puestos tus ojos, tu mirada? Y Pablo aconseja que tu mirada, que tu atención esté fija o esté fijada en las cosas que no se ven, en las cosas espirituales. Jesús dice, haz tesoros en la eternidad, haz tesoro en la misma presencia de Dios, porque allí están o estarán seguros por siempre. Quiera Dios, hermanos, que como creyentes en Cristo, nuestra mirada y nuestro tesoro sea Cristo Jesús por toda la eternidad. Ahora, según nuestro contexto, toda bendición espiritual de la cual habla el apóstol Pablo, con la que ha sido bendecido, notemos, cada creyente, es la elección, es la redención y es el ser sellados como hijos de Dios. De esa o esa es la bendición de la cual Pablo nos está hablando. Y déjeme decirle que no hay mayor bendición en todo el universo que esta. El saber que somos salvos. El saber que somos parte del pueblo, de la familia de Dios mismo. No hay bendición más grande, hermanos. Porque todo lo demás va a perecer un día. Todo lo demás un día será destruido, será derretido, será quemado, todo lo demás. Pero esta bendición, que es la salvación, que inicia precisamente con la elección, nos asegura una vida eterna. Nos asegura un lugar en la eternidad con Dios mismo. La frase que menciona Pablo también en este verso 3, en los lugares celestiales, notemos, en Cristo, indica que todas estas bendiciones espirituales descienden no de otro lugar o no vienen de otro lugar, sino que descienden del cielo mismo, descienden de Dios mismo y son aplicables a cada creyente.
y es por medio de Cristo. Oigan, fuera de Cristo no hay bendición. Con Cristo somos más que bendecidos. Sin Cristo no hay bendición. En el capítulo 4 de Efesios, el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Jesús. Dice, llevó cautiva la cautividad. Y de lo alto, una vez que te hizo libre, una vez que eres parte del pueblo de Dios, de lo alto, dice, dio dones a quienes, a los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Sus hijos, su pueblo. Toda bendición celestial de la cual habla el apóstol Pablo, entonces desciende del cielo mismo, desciende de la morada de Dios, desciende de Dios mismo y es por medio de Jesucristo y es aplicable o es para cada creyente a lo largo de todos los tiempos. En su carta a Filipenses, capítulo 3, verso 20, dice el mismo apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? Dice, en los cielos. De donde también, dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde espera el creyente la venida? Entendamos, su segunda venida del Señor, del cielo mismo, de la presencia de Dios mismo, de la ciudad celestial. De allí, dice, vendrá el Salvador, el Señor Jesucristo. Dice el verso 21, el cual transformará en aquel momento, en aquel día, cuando esa bendición que se llama Jesucristo venga, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Toda bendición, hermanos, entonces, desciende. ¿De dónde? De lo alto, del cielo mismo, de la habitación de Dios mismo. Y el conducto o el medio por el cual viene esa bendición espiritual se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es a través de Él. Y es aplicable únicamente a cada creyente. En la época de Pablo, a través del tiempo, en nuestra época y hasta casi la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 4, según dice, nos escogió. Notemos, en Él dice, antes de la fundación del mundo. Dice que nos escogió. Dice Pablo, que nos seleccionó, que nos eligió. ¿A quién? A cada creyente. Y lo hizo por pura gracia. No había nada bueno en nosotros. Éramos igual que otros. O tal vez peor que otros.
éramos o estábamos faltos de santidad. Estábamos faltos de la gracia y misericordia de Dios, al igual que todos los demás. Pero a Dios le plació. En su soberana elección, a Dios le plació elegirnos para salvación. Aún no habiendo nada bueno, nada agradable, nada atractivo en nosotros, a Dios le plació por pura gracia elegirnos a nosotros. Notemos, dice, en Él, en Cristo. Y lo hizo antes de la fundación del mundo. Notemos ahora, el autor de esta elección es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo en esa doxología prorrumpe en adoración, en alabanza hacia nuestro Dios. Por eso es que Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice porque nos bendijo, porque Él es el autor de esta elección, porque a Él le plació elegirnos. Y lo hizo, dice, con toda bendición espiritual en Cristo. Y es Dios Padre el autor entonces de esta elección. Es Dios Padre quien desde la eternidad a ti te escogió. Y a su debido tiempo o en el momento, en el tiempo de Dios, no tuyo, no mío, te hizo un llamado y experimentaste esa regeneración, esa conversión genuina y verdadera. Y caíste de rodillas delante de Dios. Pero es Dios, el Padre, el autor de esta elección. Esta elección es efectiva o es dirigida a nosotros, los creyentes en Cristo, no a todos los seres humanos. En su soberanía, Dios nos eligió para salvación. Oigan, de entre multitudes que van corriendo en esa carrera precipitada a la misma perdición, Dios le plació elegirte, Dios le plació rescatarte. ¿Por qué causa? Por su soberanía, por su soberana elección, por su gracia. Dice capítulo 1 de Efesios, ahí donde estamos, el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles. Dice, en Cristo Jesús. De modo que esta elección entonces es para aquellos que en su momento escucharán el mensaje glorioso del Evangelio y serán cautivados, porque el Espíritu Santo estará aplicando la obra redentora de Cristo en sus corazones, en su tiempo, en su momento. Pero si Dios te ha elegido desde la eternidad, Dios pondrá lo que deba de poner o a quien deba de poner para traerte a sus mismos
pies. El fundamento de esta elección es Cristo. Por eso es que este versículo 4 inicia, según dice, nos escogió, dice, en Él. Porque Cristo es el fundamento de esta elección. Oigan, fuera de Cristo no hay elección. Y por consecuencia, si no hay elección, no hay salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 4, un verso muy conocido, desde el verso 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el verso 12. Y en ningún otro, dice, notemos, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No lo hay. Cristo entonces es el fundamento de esta elección. Fuera de Cristo no hay elección, no hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en el nombre de Cristo es posible esta elección. Solamente en el nombre y en la obra redentora de Cristo hay salvación. Fuera de Él no lo hay. Esta elección, dice Pablo, tuvo lugar antes, dice, de la fundación del mundo. Tú y yo y cada creyente por los siglos fue elegido, dice, desde antes de la fundación del mundo. Esto nos habla de una eternidad o desde la eternidad. Tú y yo hemos sido elegidos. Y notemos, ocurrió en Cristo. O el medio es Cristo, el fundamento es Cristo, quien también fue destinado desde la eternidad para llevar a cabo el sacrificio en esa cruz, para llevar a cabo esa obra redentora en esa cruz del Calvario. La elección entonces tuvo lugar en la eternidad y la obra redentora también tuvo lugar desde la eternidad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, verso 18, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, dice, preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Dice el verso 20, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, dice, por amor a vosotros. Esa elección, entonces, Dios ya la había hecho. Antes de que formase este mundo como conocemos hoy en día, Dios ya la había hecho. Ya te había elegido a ti. Antes de que nacieses o fueses formado en el vientre de tu madre, de nuestra madre, Dios ya te conocía, ya te había elegido, ya había derramado a través de Cristo toda bendición espiritual en tu vida y en mi vida. Todo para que disfrutemos una eternidad
al lado del Señor. Para que entremos, hermanos, por esas puertas de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Lugar del Rey de Reyes. Lugar del Señor de señores, que es nuestro Señor. El propósito de esta elección, hermanos, el propósito por lo cual Dios te eligió a ti, dice el apóstol Pablo, dice, notemos, para que fuésemos santos, para que fuésemos apartados del mundo y el pecado, consagrados para el servicio y la adoración a nuestro Dios. Para eso el Señor te eligió. Dice, y sin mancha, sin defecto, irreprensible. Para eso el Señor te eligió. Para que te conduzcas en esta vida. O para que lleves una vida totalmente consagrada a Dios. Para que lleves una vida totalmente irreprensible delante de Dios. Para eso el Señor te eligió. Para que te presentes delante de Él. Para que estés frente a Él. Sin ningún tipo de defecto. Que no haya nada. Que no haya nadie que te señale. Cabe la pregunta. ¿Realmente es la vida que hoy estoy llevando delante de Dios? ¿Realmente mi vida está consagrada a Dios? ¿Realmente le sirvo? ¿Realmente le alabo como Él está demandando de mí? Si no fuese así, tenemos un abogado, el cual intercede delante del Padre. Postrémonos, caigamos de rodillas ante ese abogado y pidámosle de su gracia y de esa bendición que ya ha derramado sobre nosotros, para poder conducirnos, para poder comportarnos en nuestro diario vivir, hermanos, tal cual el propósito por el cual Dios te ha elegido. Notemos, la elección no fue condicionada a ningún mérito propio. No nos eligió el Señor porque éramos santos. No nos eligió el Señor porque llevábamos vidas sin mancha, irreprensibles. No nos eligió el Señor siquiera porque vio fe en nosotros. Recordemos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos estábamos y estamos faltos de la gracia y la misericordia de Dios. Todos. No vio nada bueno, pero fue su gracia, fue su misericordia.
por la cual Dios nos eligió. La elección es la raíz de la salvación. Toda obra redentora inicia precisamente con la elección. Si no hay una elección desde la eternidad, no hay salvación. No la hay. El propósito de esta elección, entonces, en el creyente, hermanos, es guiarle a la perfección, es guiarle a la santidad, es guiarle a vivir vidas limpias, agradables delante de Dios. Ese es el propósito de esa elección que Dios te hizo, que Dios me hizo o que Dios ha hecho a través de los siglos en el corazón, en la vida de cada creyente. Para eso el Señor te llamó. No para que te ensucies, no para que lleves vida de acuerdo a tu voluntad o a tus propósitos, sino para que lleves una vida recta, agradable delante de Dios. Para que lleves una vida de acuerdo al propósito por el cual tú fuiste llamado. Una vida que glorifique y que exalte el nombre de Dios. Ese es el propósito de esa elección. Y para eso fuiste elegido. Para eso fuiste llamado. Y hoy más que nunca, hermanos, damos gracias a Dios por esa elección, por ese llamado. Hoy más que nunca alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Porque sabemos que Él un día tuvo misericordia de nosotros y nos eligió. Y Él mismo, así como nos eligió, nos va a mantener, nos va a sostener hasta el último momento de nuestra vida en esta tierra, pero también allá en la eternidad. Glorifiquemos, hermanos, exaltemos el nombre de nuestro Dios. Alábale. Mientras tenga vida, alábale. Sírvele con todo tu corazón. Después ya no lo vas a poder hacer aquí. Lo vas a hacer en un mejor lugar, allá en la eternidad, al lado de Él mismo. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.